Soy Hilario Abad y te doy la bienvenida a Ya Verás, el podcast de inteligencia artificial para gente creativa. Hola, me llamo Hilario Abad, soy realizador audiovisual y desde hace un par de años estoy completamente fascinado con la inteligencia artificial. Creo que estamos viviendo prácticamente un cambio de era, que este momento se parece mucho al de los orígenes de Internet y que se siente muy histórico. Y desde que utilicé por primera vez una implementación de inteligencia artificial en mi trabajo, y especialmente en los últimos meses, estoy dedicando la mayoría de mi tiempo libre a investigar sobre el tema, a leer todo lo nuevo que sale y a estar a la última, porque es un mundo apasionante en el que cada avance te abre 1000 oportunidades, 1000 posibilidades, 1000 formas de abordar de forma creativa cualquier decisión en un proyecto. Y cuando he compartido estas ideas con gente de mi entorno, con personas que se dedican al entorno de la realización o de la animación por ordenador o del diseño o de la ilustración, en general lo que he percibido es que hay bastante miedo, bastante rechazo, bastante desconcierto, lo cual es completamente lógico por esta tecnología. Y por eso he pensado que me gustaría compartir mis averiguaciones, todo lo que voy descubriendo con la comunidad creativa, imprimiéndole una mirada positiva para que juntos dejemos de tenerle miedo a la inteligencia artificial y empecemos a sacarle provecho a esta maravillosa tecnología que ya tenemos aquí y que ya está funcionando. De momento he empezado por crear este podcast porque me gusta mucho poder estar aprendiendo de cosas nuevas mientras que puedo hacer la limpieza o fregar los platos o cualquier actividad que no requiera una concentración especial y que te deje el oído disponible. Pero es cierto que hay una parte de las inteligencias artificiales muy relacionadas con la imagen que probablemente estaría bien explorar en otros formatos, ¿no? Más visuales. Entonces, no sé, a lo mejor en un futuro abro un canal de YouTube o quizás hago posts en un blog. Y todo esto está por definir, así que me interesa muchísimo tu opinión, saber qué tipo de formato crees que podría ser más interesante, qué te podría venir bien, quizá un directo en Twitch. Se me ocurren muchas formas de abordarlo, pero este podcast ha sido el punto de partida porque a mí es un formato que me gusta muchísimo y que he dicho, vaya, si es que todavía no hay ningún podcast de inteligencia artificial orientado a la gente creativa en habla hispana. Así que esas son las razones por las que he creado Ya Verás. Voy a empezar por contaros cómo he llegado hasta aquí y lo voy a hacer desde el origen. Bueno, yo soy realizador audiovisual, tengo 31 años, nací en Cádiz en 1991 y viví toda mi infancia en Sanlúcar de Barrameda, una ciudad de Cádiz. Desde pequeño tuve acceso al mundo artístico gracias a mis padres, que los dos eran cantantes aficionados de ópera, cantaban en un coro y siempre me llevaban, a mí y a mi hermana teníamos la oportunidad de ver las representaciones entre bambalinas, ¿no? Veíamos cómo se montaban los decorados, veíamos la preparación de las escenas y estábamos tan estimulados que al final mis juegos en casa también estaban siempre relacionados con el teatro o la música de alguna forma. Unos años más tarde, un buen amigo de la familia nos prestó una cámara de vídeo y con esa cámara mini DV pues empecé a grabar mis primeros cortos, ¿no? Todavía era un niño, pero bueno, tenía mis muñecos y los ponía a actuar. Y durante mi adolescencia tuve acceso a un ordenador con internet, por fin, llevaba deseándolo años. Y pues aprendí a editar vídeos y monté mis primeros cortos y lié a mis amigos para que saliesen en ellos y bueno, me lo pasé muy bien. Cuando cumplí 18 años empecé a estudiar comunicación audiovisual en Sevilla y durante la carrera tuve la oportunidad de conectarme con otra gente que tenía los mismos intereses que yo y de aprender mucho
haciendo distintos proyectos creativos, y eso hizo que cuando saliese pues pudiera trabajar en varias productoras. Pero aparte de ese trabajo más reglado en el ámbito profesional, a mí siempre me ha gustado llevar a cabo proyectos personales, porque creo que es la manera en la que más se aprende, más se avanza y también más se disfruta. Y en última instancia eso es lo que me ha permitido convertirme en mejor profesional para que quieran contar conmigo las empresas e instituciones de mayor nivel. Las cosas más conocidas que he hecho son una webserie de humor llamada Cannyville, que rodé con muchos compañeros de profesión, fantásticos todos y pasándonos genial, precisamente en Sanlúcar de Barrameda, y que tuvo mucho reconocimiento, se llevó varios premios, tuvo un buen número de visualizaciones online, y gracias a eso pude ponerme en contacto y presentarme con productoras que se dedicaban al cine, y que para mí era un sueño acceder a ellas, ¿no? Y el otro proyecto del que quería hablar se llama Parascebe, retrato de una Semana Santa, y es un documental que comencé a filmar cuando estaba en la carrera, en el año 2012, y que terminé hace aproximadamente 1 año y medio, y lo quiero resaltar sobre todo porque aquí fue la primera vez que utilicé la inteligencia artificial, y es un poco lo que me va a hacer la pinza para seguir hablando del tema que nos ocupa. Cuando empecé a grabar Parascebe, que es un documental sobre la Semana Santa de Sevilla, lo hice con una cámara que tenía en mi época de estudiante, que era una Canon 7D. Una cámara DSLR que grababa en 1080 y que, gracias a las buenas ópticas que tiene la casa Canon, pues permitía sacar unas fotografías muy bonitas y muy, muy elegantes, pero que en términos de resolución nada tiene que hacer con el 4K de las cámaras actuales con las que se ha acabado el rodaje. Ya digo, es una mirada a través de 10 años de la Semana Santa de Sevilla, porque yo quería rodar una visión menos canónica y más a pie de calle de la Semana Santa, y eso exige muchísimo material, y era imposible todo grabarlo en una sola Semana Santa, y ni siquiera en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5. Y claro, yo tenía un problema, que es que esas imágenes últimas en 4K pues no casaban con unas imágenes de una resolución mucho menor, pero a mí me gustaba mucho el contenido de esas imágenes que había grabado en el origen con la Canon 7D. Entonces, pues eso, estaba dándole vueltas a cómo podía aunar todo el material, homogeneizarlo para que no se viese ninguna pérdida de calidad y que se pudiese ver en el cine pantalla completa y uno se metiese en la película sin apreciar ningún salto estético, ¿no? Y durante la pandemia del coronavirus, que como todo el mundo tuve mucho tiempo en casa para pensar y para investigar, me llegó al algoritmo de YouTube una recomendación de unos vídeos de ciudades de Europa, de América, de Asia, rodadas entre los años 1900 y 1920, pero restauradas a 4K y con 60 fotogramas por segundo. Es una sensación muy interesante ver estos vídeos a esa resolución y a esa tasa de fotogramas, porque estamos acostumbrados a ver siempre esas imágenes tan antiguas como algo muy distante en el tiempo, y cuando tú ves a la gente moverse a la velocidad que nos es natural y a la que estamos acostumbrados a consumir contenido y con una resolución óptima, de pronto te das cuenta de que esa gente estaba allí hace un siglo y pico, pues de la misma manera que tú y que yo estamos aquí hoy, ¿no? Te das cuenta de la humanidad de esa gente gracias a recuperar la naturalidad en el movimiento y la resolución. Y claro, yo dije, pero bueno, ¿cómo han hecho esto? ¿Cómo han conseguido restaurar de esta forma tan impecable el material y devolverle esa capa de humanidad y de cercanía? Y se me ocurrió que esa era la solución técnica que yo necesitaba aplicar a mi problema con las imágenes de Parascebe, así que me puse a averiguar cómo habían hecho eso. Y di con un canal de YouTube de un divulgador español que ahora mismo ha crecido mucho y que se llama Dot, CSV, que tenía un vídeo explicando justamente en qué consistía esta técnica, utilizando como ejemplo un vídeo de la llegada del tren a la estación de los hermanos Lumière,
Llevaba unas pocas semanas publicado y esa fue mi puerta de acceso a todo este mundo de la inteligencia artificial. 2CSV había puesto en el vídeo generosamente unos links para que pudiésemos hacer los espectadores nuestras propias pruebas con el modelo de inteligencia artificial que había creado eso. Hice algunas pruebas que dieron buenos resultados y al cabo de los meses ya había un software que a día de hoy se utiliza mucho en distintas productoras para rescalar a súper alta resolución, que se llama Topaz Labs. Y gracias ya a este software pude convertir toda la película a 4K y el final feliz de este proyecto es que se ha podido estrenar en cines, que ahora está en las plataformas digitales, está editado en formato físico. Gracias, entre otras cosas, a la inteligencia artificial, la película ha tenido una oportunidad técnica de estar en la parrilla junto a otras películas que contaban con medios técnicos muy superiores a los que yo podía adquirir cuando era un estudiante. Luego también la inteligencia artificial estuvo presente en otros proyectos que he hecho, como en una serie documental en la que estuve editando, en la que utilizamos una aplicación de MyHeritage que se llama Deep Nostalgia y que consiste en que tú le subes una foto de una persona y te devuelve una animación con su cara, pues un poco como los cromos de Harry Potter, por poner un poco un símil. Es decir, tú le subes una foto y te la devuelve con la persona mirando hacia un lado, hacia otro, sonriendo un poco a cámara. Y esto lo utilizamos para ilustrar con esas animaciones a personas que ya hace mucho tiempo que no viven y que se hacía referencia a ellos durante las entrevistas y entonces pues se ponía, en vez de poner una foto estática, pues poníamos esa animación y nos dio un resultado muy bueno y la productora quedó contenta y bueno, pues otro ejemplo de utilización. Y por terminar con el ejemplo de uso más reciente que le he dado a la inteligencia artificial en un trabajo, el último proyecto que he rodado con mi pareja, ella hace animación 2D y se llama Anaranda. Era un vídeo hecho en su gran mayoría con miniaturas, con maquetas que estaban construidas de verdad, ¿no? Eran maquetas para simular escenarios de guerra con soldaditos de plástico. Pero el giro era que los materiales de los entornos en los que estaban que sí que pareciesen muy reales, ¿no? Es decir, por un lado tenías esos soldaditos típicos de juguete y por otro lado pues te encontrabas superficies de ladrillo, de tierra, de arena, vegetación, etcétera, cosas que sí que existen en un campo de batalla de verdad, ¿no? El caso es que en algunas ocasiones no quedábamos del todo contentos con las filmaciones porque el nivel al que teníamos que modelar algunas cosas pues era muy, muy preciosista y es muy difícil, ¿no? Cuando estás utilizando masilla o algún elemento de modelaje a una escala tan pequeñita, es muy difícil atinar y, por ejemplo, una de las cosas que teníamos que hacer era pues hay un soldado que lo llevan preso y entonces le dan una comida en la cárcel, ¿no? Pues hacer esa comida, como os podéis imaginar, a escala con un soldadito de plástico que ya de por sí es muy pequeñito, pues es muy difícil. Hicimos prueba, pero no nos quedó tal y como queríamos y ahí fue cuando surgió la idea de recurrir de nuevo a la inteligencia artificial y en este caso utilizamos una que seguro que te suena, que se llama DALL-E 2 y que es un generador de imágenes que te permite hacer inpainting. Inpainting es una tecnología por la cual tú borras un trocito de la imagen, el que te interese a ti, y este software, DALL-E 2, calcula en base a una instrucción que tú le metes por texto, en plan, quiero que haya un menú de comida en una bandeja, ¿no? Pues interpreta que tiene que generar eso en el trocito de imagen que tú le has seleccionado. Y funcionó muy bien porque DALL-E 2, el modelo de generación de imagen de OpenAI, era capaz de no solamente inferir los materiales que tenía que utilizar, sino también las luces, el entorno, de forma que entendía perfectamente que se trataba de una maqueta, que tenía que ser algo con acabados un poco plasticosos para que estuviese integrado con la imagen del soldado. Y en distintos momentos del vídeo utilizamos esta técnica con muy buenos resultados. Tanto que calculamos que la utilización de esta herramienta nos ahorró aproximadamente un mes de trabajo.
Y en este proyecto no estaba planteado usar esta tecnología, con lo cual tuvimos de pronto un tiempo maravilloso que no contábamos con él para investigar, para seguir ilusionándonos con esto de la inteligencia artificial y ahí es cuando he estado llevando toda la experimentación que te quiero contar en los próximos episodios y que ha dado lugar a este podcast para que vosotros también podáis implementar estas técnicas, os ayude a ser más creativos, os ahorre tiempo y sobre todo que todo esto contribuya a democratizar un poco la creatividad y que no estemos tan lejos, aunque seamos un estudio chiquitito, de conseguir algo que pueda hacer una gran firma con muchísimos profesionales. Porque si por algo creo que se va a caracterizar esto de la inteligencia artificial es porque va a expandir nuestra capacidad para crear hasta límites insospechados. Así que si estamos informados, si nos mantenemos al día, si compartimos entre nosotros los conocimientos que vayamos generando y nos mantenemos ilusionados, estoy seguro de que podemos ver un cambio a mejor con la inteligencia artificial y no una amenaza. Y hasta aquí esta introducción al podcast Ya Verás. Nos vemos en el siguiente episodio. Y como esto es un proyecto que acabo de empezar, quiero pedirte por favor cualquier comentario, todo el feedback que se te ocurra que creas que puede ser interesante para mejorarlo. También si tienes alguna sugerencia de formato o del tipo de contenido que crees que podría hacer además de esto del podcast. Y por supuesto, si me quieres ayudar a expandirlo, te agradeceré mucho un like, compartir el link. Cualquier tipo de exposición te aseguro que le agradezco un montón. Y nada más, muchas gracias por llegar hasta aquí, por haberme escuchado y ya nos veremos.